Quien me contempla, me consuela. A ver, con mucha caridad y con mucha misericordia tenemos que recordar el episodio que puso fin a la singladura de la sacristía de la Vendée. Los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, unos más y otros menos, se rieron de la Virgen pura dolorosa. En segundo lugar, no quisieron aceptar nuestro ofrecimiento para ir a su casa, a que nos entrevistasen y a explicarles los mensajes de la Virgen pura dolorosa. Repetimos el ofrecimiento, lo renovamos. Nos gustaría que nos invitasen a la sacristía de la Vendée para poder allí explicarle a su audiencia cuáles son los mensajes de nuestra Madre, la Virgen pura dolorosa, porque son importantísimos. Y en tercer lugar, la sacristía de la Vendée el año pasado, hace 18 meses, cometió la torpeza de hacer justo lo contrario de lo que dijo la Virgen que había que hacer con respecto a Bergoglio. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Este es el primer Adviento con el nuevo antipapa, León XIV. Salió en el mes de mayo, el mes en el cual la Virgen nos advirtió que, ojo, cuidado con ese mes, ¿en qué mes estamos? La Virgen nos advirtió, era el anticristo el que iba a aparecer en ese mes de mayo. Este personaje ya ha mostrado quién es, su verdadero rostro desde el principio, pero en estos 6 meses clarísimamente nos está diciendo quién es. Y su odio a la Virgen, diciendo que no es corredentora, pues ya lo ha firmado con su puño y letra. La guerra la ha declarado la Virgen. El mundo al revés, la Iglesia al revés. Los seglares tenemos que reconvenir a los curas porque si estos callan, las piedras gritarán. La Virgen lo dijo en un bebé y dile al párroco. ¿Qué tenía que decirle al párroco? El párroco representa todo el clero y es lo que ahora, eso se lo dijo la Virgen justamente al comienzo del Adviento. Y ahora con esta situación nueva, este segundo antipapado de Preboste, tenemos que reconvenir una vez más al clero. ¿Para qué? Para que asuman la realidad de lo que padece la Iglesia. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, Arturo, muy buenas tardes. Pues nada, la Iglesia al revés. Llega el Adviento y algunos seglares salen a pedirles a los curas que se conviertan. Bueno, pero es que estamos en la Iglesia de la pirámide invertida. Antes decíamos tú y yo que es como si nos dan la vuelta, por ejemplo, a la estatuilla de la Virgen o a cualquier objeto, pues tendremos nosotros que tratar de recomponer la situación y volver a girar 180 grados. Por eso ahora nosotros estamos llamando a la conversión a los curas, porque previamente ellos han escuchado y siguen escuchando a quien no deben. ¿A quién nos referimos? A la jerarquía usurpadora en lugar de a la Virgen. Bueno, en el programa de hoy nosotros vamos a tratar de imitar, que siempre debiéramos hacerlo, a la Virgen y no ser unos regañones, porque no es el estilo de la Virgen. El Adviento es tiempo de esperanza y así hay que verlo, con una esperanza gozosa. Vamos a intentar ser pedagógicos y explicar por qué hacemos este programa, aunque tú ya lo has adelantado, pero en base a qué mensajes y a qué situación actual. Sí, porque Agustín, eso es lo que te quiero preguntar. Aparte de que sea el primer Adviento con Preboste, la segunda cabeza de la gran impostura, esa unidad en la injusticia, ¿qué de nuevo puede aportar este programa que no hayamos dicho ya? Bueno, lo que puede aportar de nuevo es que la situación es más engañosa que con Bergoglio y es de perogrullo que cada vez quedará menos tiempo para el Adviento especial que esperamos, que será el del aviso, porque vendrá Dios Espíritu Santo. Hemos dicho muchas veces que la Santísima Trinidad y la Santísima Virgen y San Pedro y los ángeles actúan a la vez. No es que primero llegue el Espíritu Santo, luego la Virgen, no. Entonces, como nosotros vivimos en un permanente adviento parusíaco, frase que tú acuñaste muy bien hace años ya, pues ahora la situación es más peligrosa porque la muerte se produce no por estrangulamiento, sino por inhalación de monóxido.
que es un tóxico. Cuando a alguien lo están estrangulando, como se da cuenta, porque eso es muy doloroso y muy molesto, cabe la posibilidad de que se revuelva y se sacuda al agresor y se quite la soga del cuello. Pero cuando está inhalando monóxido, como no lo percibe, pues morirá dulcemente, pero se condenará. Todo esto son símiles espirituales. Entonces, Preboste es el monóxido y no creemos que quede mucho tiempo después de 12 años de Bergoglio hasta que llegue el aviso en absoluto. O sea, si aquí alguien piensa que van a quedar 7 años para el aviso o 12, no, de eso nada. Solamente Dios sabe. Pero es posible que, como mucho, nos quede otro Adviento más, además de este, y nos extrañaría una barbaridad que aún no hubiese llegado el aviso para el Adviento del año 2027, ¿verdad? Así que como el tiempo pasa volando, pues manos a la obra. En el programa de hoy nos vamos a dirigir a todos los curas. Pero es verdad que hay un mensaje bastante llamativo en Umbe, que vamos a leer. El 23 de enero del 77, la Santísima Virgen mostró una visión a la vidente, a Felisa Sistiaga, es decir, a nosotros, porque las visiones son para nosotros. Y vamos a leer. La Virgen llamó a la vidente el domingo 23 de enero del 77, a las 7 de la mañana, y le mostró la siguiente visión. Vi que en el altar de Umbe había 4 sacerdotes vestidos con sotanas que, con las manos en actitud de oración, llorando y mirando hacia el cielo, clamaban: ¿qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido? Nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Dice Felisa que los sacerdotes estaban concelebrando la misa en el altar actual, en el pequeño oratorio levantado en la casa de la Virgen, y el resto de la gente llenaba la explanada. Bueno, la Virgen mostró a unos curas con sotana. Podría haber mostrado a unos curas con la guitarra y el reparto de la Sagrada Forma por medio de 2 sacristanas que cada una portase un copón y subieran y bajaran la banda como si fueran el lateral izquierdo y el lateral derecho. Pero no mostró eso. Entonces, parece que confía especialmente o quiere llamarle la atención especialmente a esos curas con sotana que en general son muy respetuosos con la doctrina y la liturgia. Eso es excelente. Hay otros que no, que de entrada son sinodales, en fin, no es el tema del programa de hoy. Pero no es suficiente si no se resuelve sobre la magna cuestión, que es para lo que ella ha venido. Y tenemos obligatoriamente que, al hilo de esto, leer brevísimamente lo que la Santísima Virgen dijo sobre una fraternidad de curas con sotana el 29 de junio de 1988. Más de algún oyente ya habrá adivinado a quién nos estamos refiriendo, a quién se refirió la Virgen, al obispo francés Marcel Lefebvre. Dijo la Santísima Virgen: el corazón del Papa, Juan Pablo II, era el Papa en esa época, sangra hoy a causa de un obispo de la Santa Iglesia de Dios, que, con una arbitraria ordenación episcopal hecha contra su voluntad, abre en la Iglesia Católica un doloroso cisma. Bueno, vamos a ver. Estos curas con sotana, pues no pasa nada, son muy amados por la Virgen. De hecho, la Virgen dijo a los sacerdotes, a todos, a los que tienen sotana y a los que no usan sotana: hijos predilectos míos de la Santísima Virgen. Pero claro, igual que Monseñor Lefebvre, con buena intención, puede ser, pero no anduvo fino en aquella jugada, pues ahora es peor todavía, porque llevan sus hijos, los hijos de Monseñor Lefebvre, más de 12 años, casi 13, que no andan finos en absoluto, porque tienen por verdadero papa a Preboste, igual que antes tenían a Bergoglio. Acabo de entrar, antes de grabar el programa, a la página de la fraternidad y efectivamente patalean mucho. Parece
que el lema ahora al hilo de este agravio contra la Virgen es todos contra Tucho. Tucho es el muñeco de pim pam pum, el tonto útil, pero claro, Tucho tiene un jefe, pero del jefe no dicen ni pío. Los de la fraternidad de San Pío no dicen ni pío del jefe de Tucho. Bueno, pues a tiempo están. Vamos a ver. Aquello que pasó en el 88, ya los verdaderos papas se han encargado de reconducir la situación y no es el tema del programa de hoy y no pasa nada. Pero ahora la situación es muy grave porque tienen que desligarse ya de la falsa obediencia del impostor preboste, que es posiblemente el falso profeta. A ver, señores curas, con sotana, sin sotana, de la fraternidad, de la prelatura del Opus Dei, todos, los kikos, los de la guitarra, todos. Preboste no es papa. Tenemos una seguridad absoluta en lo que decimos. Es enemigo, igual que Bergoglio lo fue. Así que la situación es acuciante y lo que tienen que hacer ustedes es aprender de los mensajes de la Virgen, que ella con enorme poder exorcista viene a explicar cuál es la situación. Pueden acudir al libro del Padre Gobi, a la Salet, a Umbe, a los mensajes que actualmente se están dando en la comunidad de la Divina Misericordia de Texas y compararlos con los signos de los tiempos. Y llegarán a la conclusión de que efectivamente Preboste no es papa. Así que no le hagan caso a un falso papa, pero no es un antipapa más, porque ya sabemos que en la historia de la Iglesia ha habido 38 o 40 antipapas, incluso hubo uno santo, que no se dedicaron a envenenar la doctrina ni a contaminar la fe, pero este es el último caso, el antipapa que tendrá seguramente el título del falso profeta o bestia de la tierra. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la Divina Escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Así que si ustedes no le hacen caso a la Virgen, pues van a enfrentarse a esta dura realidad, pero en una situación mucho menos ventajosa de lo que lo sería si ahora tomasen esa resolución. Es lo de siempre. Si ustedes confían en la Virgen, se le van a disipar los miedos, pero hay que hacerlo de verdad, no de palabra, porque claro que de verdad a ustedes, igual que a todos nosotros, les ha tenido mucho que doler el agravio contra el dogma de la corredención y han emitido este comunicado de la Casa General de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Está bien el comunicado, pero tiene dos peros. Primero, que a Preboste ni lo nombran. Es que ustedes ya están como los heraldos del Evangelio, que se asustan, les da miedo nombrar a la bicha. Pierdan el miedo, nómbrenlo. Y, finalmente, terminan muy mal. Terminan de verdad, en lugar de marcando el gol, tirándola fuera estrepitosamente, porque dicen, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí saben lo que hacen. No sean ingenuos. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Por favor, claro que sí lo saben. Pero claro, es muy socorrida esta frase evangélica, porque así parece que están errados, que son medio tontos y no se enteran. No. No, efectivamente, Agustín, esto me recuerda lo que he dicho muchas otras veces. Nos toman por tontos, aquí los de San Pío X, nos toman por tontos, se hacen los tontos, o se creen, o se creen que somos tontos, en fin, no, ya está bien, a estas alturas basta ya de jugar estos jueguecitos. Bueno, Agustín, no sé si querías también hablar del mensaje de 27 de febrero del 71. Sí, efectivamente. Ese mensaje, hemos dicho que hoy básicamente vamos a hablar de tres mensajes, nada más, de Umbe. El primero que ya hemos referido, el de la visión de los curas con sotana llorando. Claro, ¿por qué llorarán? Porque eso se va a producir. Porque ahora, antes del aviso, están despreciando el llamado de la Virgen. Y pensamos, por lógica deductiva, que esa escena de la misa en Umbe, al margen del destrozo que están causando los enemigos de la Virgen una vez que ha llegado Preboste,
Se va a producir esa misa, se va a celebrar esa Santa Misa en Umbe, después del aviso, pero antes del tercer apagón eucarístico, porque ya no se podrá celebrar una misa pública en ningún sitio cuando se suprima el sacrificio perpetuo y el anticristo político con la ayuda de preboste o el sucesor de preboste, al que pillen le rebanarán el cuello o algo peor. Entonces, ahora están a tiempo de abrazar la cruz y no dar lugar a que llegue ese momento, porque también habrá curas que no la cuenten, porque en el aviso, esto es un misterio, muchos van a morir de impresión. Es decir, no es ninguna broma el estar desperdiciando estos llamados en este tiempo previo al aviso, que es oro puro. Bueno, pues los dos mensajes que vamos a leer son el del Adviento y este, por el que me has preguntado, vamos a leer un extracto. Sí, antes de que leas el extracto de este mensaje de 27 de febrero del 71, yo simplemente quería añadirte que lo del llanto de los curas, que están llorando pues arrepentidos de no haber obedecido y hecho caso a la Virgen, haberla tomado en serio antes, también lo identifico con lo que dice Mateo 24, el llanto y crujir de dientes de los que vayan a la santa ira de Dios, Agustín. También cuidado con eso, de aquellos que no han sabido esperar debidamente al Señor. Sí, porque gradualmente la cosa se va a ir poniendo más difícil a todos los niveles, a nivel mundano y a nivel espiritual para convertirse. Es de pura lógica. Cuanto más abunde uno en su pecado, cuanto más tiempo pierda, más talentos desperdicie, pues luego más dura será la penitencia. Es de sentido común. Bueno, 27 de febrero del año 71. Dile al párroco que, como hijo de la Iglesia, vuelva a la fe ardiente que tenía cuando se entregó al Señor, que haga lo posible para agradar a mi hijo, que ofrece la paz al mundo. Bueno, pues como la grandísima mayoría de los sacerdotes, cuando fueron ordenados, realmente en ese momento estarían con un corazón ardiente de celo, con ese ímpetu, con ese fervor, igual que los matrimonios del día de la boda, ¿verdad? A ver, no estamos hablando de los infiltrados que deliberadamente ya empezaron mal, no. Bueno, pues eso es lo que ahora la Virgen les pide, que ustedes vivan su sacerdocio hoy con el mismo fervor y el mismo arrojo que cuando fueron ordenados, porque se necesita esa llama de amor, se necesita esa fe viva. Si no lo hacen, no van a tener potencia suficiente para superar el obstáculo que ya viene, que se podría asemejar a subir una cuesta empinadísima, en fin. Bueno, la Virgen hemos observado que dice, dile al párroco, por eso hacemos este programa, igual que en el sábado anterior al Adviento, dile al párroco. Y en ese otro mensaje de 28 de noviembre de 1970, 16:30 horas, sábado. Bajó la Virgen y me dijo: dile al párroco de mi parte que él ya sabe quién está curada, que lo diga. Vosotros, después que lo divulguéis, decid quiénes son los otros curados. El agua seguirá curando como hasta ahora. Dios quiere que vengas aquí, que yo te espero. Yo le di las gracias y se fue. El párroco ya sabe quién está curada. A ver, muchos curas que todavía no se han pronunciado o que están mirando hacia otro lado, en el fondo sí saben quién está curado espiritualmente, porque las palabras de la Virgen sobre la realidad de la Iglesia son curativas. El agua, en aquellos años, como no estaba Bergoglio, ni Preboste, ni la pandemia, claro, era la referencia. Pero ahora la referencia es toda la situación de la Iglesia. Y si ya sabemos, porque la Virgen lo ha explicado en diversos sitios, cómo está la Iglesia, háganle caso, porque esas palabras son curativas y les van a prevenir de males mayores. Nosotros los seglares tenemos que divulgarlo y ustedes tomar una resolución. Dice la Virgen, Dios quiere que vengas aquí, que yo te espero. ¿Dónde es ese aquí? Ese aquí es el pozo de agua bendecida por la Virgen, que representa la parusía.
Y dice la Virgen, Dios quiere, a mí me ha recordado a Fátima, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Pues Dios quiere que vengas aquí, Dios quiere que te apuntes a la parusía, pero para eso tendrás que dejarte sanar de las mentiras y de la usurpación. Esa es la traducción del mensaje. No hay que tomarlo como que la Virgen les está mandando a ustedes a que tomen agua de Umbe. Va más allá, es muchísimo más profundo el mensaje. Así que, por favor, hagan caso. Sí, desde luego, mientras sigan bajo la falsa obediencia, como decíamos el otro día, ni obediencia, ni reverencia, ni adhesión a este tipo de personajes siniestros o que están en comunión con la gran impostura y que no quieren vivir en la verdad o lo que sea. Entonces, mientras estén en comunión con este falso pontificado, ¿qué le pasa? Que están como en fuera de juego, y si estás en fuera de juego, por muchos goles que metas, no cuentan, estás perdiendo el tiempo, o en fin, eso no computa, y la Virgen no quiere eso. La Virgen quiere que juguemos el juego de la gracia y de la salvación, de la verdad, de estar en la verdad. Bueno, Agustín, pues yo creo que ya nos estás situando en lo que quiere la Virgen, que dile al párroco, dile al clero, es decir, se trata de tratar de ayudar al clero a que entienda lo que está pasando en este secuestro de la Iglesia, ¿no? Claro, si para eso estamos los seglares, para ayudarnos unos a otros. Nos tenemos que ayudar entre todos. La Santísima Virgen dijo el 13 de agosto del 71, confiad en los dignos. Es verdad que aquí nadie tiene la potestad de autoconcederse el título de digno. Yo soy digno, por tanto, háganme caso, no. Pero, a ver, hay pruebas para poder discernir quién es digno y quién no. En fin, si alguien empieza a desvariar o tiene mala idea o va contra alguien o busca el lucro económico, en fin, ese ya deja de ser digno. Pero los que, con sus defectos, porque aquí perfecto no es nadie, pero realmente tratan de seguir por donde marca la Virgen, pues son dignos, porque no puede ser que aquí no haya nadie digno y que el demonio se vaya a llevar absolutamente a todos. No, eso tampoco es, ¿eh? Oye, Agustín, ¿y esos curas que se justifican en su posición así ambigua, acomodada, acobardada, tibia, que dicen, yo estoy en comunión con la figura del Papa, no con Robert Prevost? Eso es un autoengaño. Hicimos un programa sobre el papado ficción, lo titulamos así, hace unos meses, y pusimos varios ejemplos de papado ficción. Y tras ese programa, un sacerdote, a mí en persona, me dio otro argumento más. Dije, anda, este lo tendríamos que haber incluido en el programa. Pero bueno, ahora lo decimos. Dijo, cuando yo le expliqué la situación del papado, se quedó meditativo un rato y dijo, yo no estoy en comunión con Robert Prevost, no, estoy en comunión con el Papa. Anda, qué descubrimiento. Vamos a ver. Claro, ese argumento se derrumba al medio minuto, porque igual que no se puede separar la persona de Jesús, de su palabra y de lo que representa, pues lo mismo se aplica al vicario, al supuesto vicario, que no se puede parcelar y decir que me quedo con esta parte, pero con la otra no. No, vamos a ver. O se está o no se está con el Papa. Es que a Dios no le valen las componendas. Esta parte sí, esta parte no. Unidad en la verdad. Eso cuando yo... Bueno, ahora explícame la esquizofrenia con el tema de la corredención de María. Estos que quieren defender la sana doctrina de que se han vuelto locos, que María, claro que es corredentora, está demostradísimo, clarísimo, lo han dicho muchos papas y tal, pero el Papa es León XIV y es el que ha afirmado que María no es corredentora o que no hay que hablar de ese tema ni nada de eso. ¿Eso cómo se come, Agustín? Claro, es que ellos tratan por un lado, defender la corredención de María, decir que son marianos, dar buena doctrina
obedecer supuestamente al magisterio de la Iglesia y reconocer la legitimidad de preboste. A ver, todo a la vez no se puede. No, todo a la vez no. Entonces, como tratan de forzar y de presentar un argumento que contenga todas esas verdades, pues a su audiencia la vuelven loca. A ver, el punto 892 del Catecismo les obliga a ustedes a obedecer al Papa en su magisterio ordinario. Así que esta nota, por ejemplo, que ha sacado la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, o lo que dijo Oliver Arrabasi, realmente está mal. Está mal, están dando mal ejemplo, están siendo desobedientes, porque ustedes no son nadie para decir que María es corredentora si tienen por legítimo Papa Preboste, porque Preboste, que manda más que ustedes, ¿no? Se supone que es su jefe, ha dicho que no lo es. Así que si el Papa dice que no lo es, pues no digan ustedes que sí, porque a su audiencia la van a desquiciar. Nosotros, como decimos claramente que Preboste es impostor, por eso sí afirmamos que María es corredentora y que se aprobará el quinto dogma, porque creemos en sus apariciones y en lo que los verdaderos papas han trabajado. Pero ustedes díganlo, pero previamente digan que Preboste es impostor y así les cuadrará todo. Pero en el mismo guiso, mezclar lo dulce, lo salado, lo agrio, lo picante. A ver, no empiecen a echarlo todo al puchero porque eso no hay quien se lo coma. Efectivamente, Agustín, ya lo dijimos desde hace muchísimo tiempo que eran campos adversos, bandos adversos, el de Bergoglio y el de la Virgen. Había que elegir o Bergoglio o la Virgen. Y ahora lo mismo, o Preboste o la Virgen. Se ha demostrado con este documento firmado. Además, para más Inri, el día del Santo Rosario es cuando firmó Preboste de recochineo, Agustín. Sí, elige las fechas, igual que Bergoglio sacó el Predicate Evangelium el lunes de Pentecostés, y decía que nos mandaba en misión a predicar el Evangelio como hizo el Espíritu Santo. En fin, es que tienen una mala idea para elegir las fechas y mancharlas. Ahora, bueno, Agustín, quiero que me expliques eso de en qué consiste eso que hacen muchos de decidir con respecto al futuro, según sea el futuro. ¿Cómo es eso? Esta trampa es muy común y consiste en estar permanentemente a la expectativa. No, una cosa es vivir en la esperanza del Adviento y que ya sucederán los eventos escatológicos cuando el Señor diga, que para eso es Dios, y otra cosa es no tomar una resolución ahora, cuando ya se puede, sobre pretexto de que ya veremos a futuro y que de forma prudente estamos observando. No, suena bien, pero es una gran mentira. Esto es como el examen de conciencia. A ver, hay que hacer un examen de conciencia en el presente, pero de lo que uno ha hecho o ha dicho en el pasado. No vas a llegar a confesarte de un pecado que cometerás el año que viene, ¿verdad? Pues esto es igual. Hay que hacer un examen de conciencia y una resolución en base a lo que ya sabemos, no en base al futuro, porque, a ver, si queremos tener esperanza escatológica, la esperanza trabaja muchísimo, eleva y purifica la facultad del alma que es la memoria. Pero si no dejamos de meter cosas malas en la memoria, no dejamos que la esperanza nos eleve y nos llene de gozo y nos levante y vaya como la hermana pequeña tirando de la fe y de la caridad. Entonces, su memoria la tienen que limpiar, la tienen que sanear, se tienen que poner en manos del Señor. Y esos errores que han asumido, esas equivocaciones que han predicado, esas notas, esos comunicados, equívocos, esos vídeos, esos libros, pues retiren los que sean perjudiciales, no pasa nada, pidan perdón a la audiencia, pidan perdón a Dios y eso sí es un auténtico borrón y cuenta nueva, no el que, como ha llegado Preboste, borrón y cuenta nueva, no, eso no es borrón y cuenta nueva, eso es la continuidad de la impostura. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es dejarse ya de jugar a futuro, de resolver en base a futuribles. Eso es un gravísimo error y no es lo que quiere Dios. Porque si ha dicho la Virgen que antes del aviso, debido a la grande falta de fe que son promovidas por la chimenea vaticana de la cual emana una niebla tóxica, hay que pedir perdón sincero a Dios y que en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más,
ya no hay más cambios de papa, el último fue Benedicto por golpe de Estado, pues tienen ya materia suficiente para pedirle perdón a Dios y no esperarse al aviso. ¿Pero cómo se van a esperar al aviso? El aviso se van a llevar un fogonazo. La cruz la tienen que abrazar ahora, porque si no abrazan ahora la cruz, que realmente les va a suponer, igual que a nosotros, o que se piensa que a nosotros esto no nos supone cruz, pero si la abrazan ahora, cuando llegue la cruz del aviso, por si ustedes no lo saben, se verá una cruz en el cielo, la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24, y se descompondrá durante 4 horas. Y dentro de esas 4 horas, como la Virgen le dijo a Conchita de Garabandal y como también dijo en Prado Nuevo, habrá unos 20 minutos en los que cada uno verá el estado real de su conciencia, de su alma, como la ve Dios, no como las ve nuestro director espiritual, ni mi amigo, no, así no. Y algunos lo van a pasar realmente mal, porque van a ver cómo han estado abrazando las mentiras y no defendiendo a la Santa Madre Iglesia. Es nuestra madre que está siendo violada, estrangulada, robada, despojada. Y claro, a nosotros nos duele. Igual que a ustedes les duele que Tucho haga tuchadas y se meta con la corredención de María, bueno, pues piensen cuál es el trasfondo de eso. El trasfondo es que María, como madre de la Iglesia, está sufriendo porque su hija, la Iglesia, está padeciendo lo mismo que padeció su hijo. Es que María es madre, tiene una hija y un hijo, ¿verdad? El hijo es Jesús y sabemos cómo terminó. Pues ahora la hija, como dice el Catecismo en el punto 677, está pasando por lo mismo que pasó el hijo. Está pasando por su pasión, Ayuden a consolar a María, no claven espinas, no den empujones a la Iglesia que va con su cruz, no echen escupitajos, no miren para otro lado, no hagan muecas. En fin, no esperen a que la situación se resuelva sola, porque no se va a resolver sola. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, pero eso no significa que ustedes se queden cruzados de brazos. Actúen, luchen, háganse dignos de la gracia sacerdotal que recibieron, pongan a rendir esos talentos. Bueno, lo que pasa es que ya sabemos que todos esperan acontecimientos pasivamente, primero con en vida de Benedicto. Como estaba vivo Benedicto había excusa, pero ya una vez que ha muerto Benedicto, eso ya no hay nada a lo que agarrarse, ya realmente no hay nada porque Benedicto podía hablar, pero ahora que ya estamos sin Benedicto, sin el último papa elegido canónicamente, hay que tener más arrojo. Tú has hablado del 677. Aquí tengo yo anotado un tema del concepto del primado negativo. ¿Qué quieres decir eso? Donde refieres también el 677. Sí, eso es una idea interesante. Bueno, a ver si la explicamos para que ayude también a comprender la situación. Los 12 años de Bergoglio realmente parecieron una pesadilla. Entonces, cualquier cura de sana doctrina lo habrá pasado tan mal que yo creo que como el ser humano, para no sufrir, nuestra mente desarrolla mecanismos de autoengaño, es una tentación, autoengañarse para no sufrir. Pues... Bueno, es una técnica también para sobrevivir. Ahí puede ser muy malo o puede ser pues como un último recurso, ¿no? En fin, eso ya varía según cada caso, ¿no? Efectivamente, recuerda aquella película del padre con el hijo en el campo de concentración y el padre con su buena intención creó una fantasía. Bueno, eso está bien, para ayudar al niño. Pero si realmente han llegado al punto de pensar que no, que cómo va a ser eso de que Bergoglio sea destructor y que no sea ni siquiera sacerdote y que le hayan dado un golpe de estado a Benedicto, que eso no puede ser. Pues ahora, cuando llega Preboste y ustedes están viendo las barbaridades que está haciendo Preboste, comenzando porque él ha dicho que es la continuidad del Papa Francisco, que nos bendice desde el cielo. Entonces ahora ustedes pueden caer en la tentación de decir, a ver, esto ya lo hemos vivido, ya pasó Bergoglio, y ahora la situación es otra. Entonces, no es otra, es la misma, aunque no lo parezca, porque el personaje es otro. Así que realmente déjense de primados negativos, porque esto es muy real. Esto no es una película como las que hace Netflix de los 2 papas, el cónclave, no, que por eso van preparando las mentes de la gente con esas películas. Esta es la realidad que nos dice la Virgen, la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que el derecho canónico nos ha demostrado. Hay muchas formas de verlo. Así que asuman la realidad y no
caigan en engaños tipo primado negativo. Bueno. Estupendo, Agustín. Ahora háblame del concepto de parasitación. ¿Qué quieres decir con la parasitación? Bueno, pues que el enemigo es muy listo, porque ha mantenido la apariencia y la estructura. Claro. Porque eso contribuye al autoengaño. Muchos dicen, bueno, pero si se siguen celebrando los sacramentos y realmente aún no ha llegado el momento de la supresión de la transubstanciación. Si yo sigo teniendo a mi párroco que lleva siendo 20 años el párroco y aquí no ha cambiado nada. Claro, todavía no han cambiado los tiempos litúrgicos. De hecho, vamos a empezar el Adviento, en fin. Bueno, pero fíjate lo que ya se está hablando de la Semana Santa, de cambiar la fecha de la Semana Santa. Fíjate, que van poco a poco ahí remodelando todo. Sí, eso creo que se podría asimilar a la ventana de Overton o a la teoría de la rana hervida. En fin, poco a poco van cambiando la situación sin que se note mucho, de forma gradual. Entonces, han parasitado la Iglesia tomando su parte administrativa y jerárquica, pero sin que se note mucho. A ver, el ejemplo máximo lo tenemos en Benedicto. Como ha sido el catejón de San Pablo, ha sido mártir, pero ha sido mártir sin que se haya notado. De cara al público no ha sido mártir. Pero los que tenemos celo por la Iglesia, nos ponemos a leer, a estudiar, y vemos que hay que rascar. No se puede uno quedar en la superficie. ¿Cuántas veces no habrán predicado algo así ustedes? Que Dios ve en el interior. Pues hagan ustedes lo mismo. Vean en el interior, no se queden con la fachada, porque la fachada engaña. Bueno. Lo que está claro es que se está cumpliendo al pie de la letra ese documento de los carbonarios italianos, de los masones de hace 200 años, que los verdaderos papas se hartaron de advertir, de publicar, de hacer copias, pues todos ellos, desde Gregorio XVI en adelante, Papa León XIII, experto en la masonería, etcétera, etcétera, todos estos papas, Pío IX y demás. Hijos míos, Iglesia querida, atentos, atentos, sacerdotes, que esta es la táctica de los enemigos. Yo creo que siguen sin enterarse de que se están cumpliendo todo eso y lo que decía el documento, creerán que marchan bajo la bandera de Pedro, bajo las llaves de Pedro. Sí, han tenido éxito porque esta es su hora, igual que en Getsemaní. Esta es vuestra hora. Y como era la hora de las tinieblas, por eso al Señor lo prendieron, lo apresaron. Y por eso le volvió a sanar la oreja a Malco. Es decir, nada iba a poder evitar que, llegada la hora, el Señor fuese entregado. Pues ahora es lo mismo. Pero bueno, pero por lo menos para eso los papas advirtieron y advirtió la Virgen a través de Umbe de que las llaves las entregaba San Pedro a la Iglesia para que la custodiara el pequeño resto fiel, aquel pequeño resto que no iba a caer en la falsa obediencia, en esta trampa, en esta gran impostura. Hace falta la fe, porque si uno se creyera que San Pedro, el amigo del Señor, nos entregó a nosotros, por medio de las apariciones de Umbe, las llaves de su casa, las llaves o las llaves, el concepto es el mismo, el plural que el singular, las llaves del cielo, las llaves de la Iglesia, en definitiva, las llaves de San Pedro, las puso a buen recaudo. Si eso uno se lo cree, ya es que no tiene ni que perder medio minuto más en ver qué hace Tucho, en ver si ahora Preboste se va a reunir con no sé quién en Turquía porque es el aniversario del concilio de Nicea, que no. Pero claro, no solamente se pide una fe así a secas, no. Nuestra fe es una fe razonada. Tenemos el motor de la razón, no lo apaguen, o sea, pónganse a razonar, pero no se pongan a razonar con miedo o queriendo llegar a conclusiones predeterminadas. Eso es hacer trampa, así no se razona, ¿eh? Pónganse a razonar de verdad, con fundamento. Dios no engaña, hay material más que suficiente. Y de verdad que si hacen eso, ¿cómo no van a llegar a la conclusión? Si es que no es tan difícil, sobre todo a estas alturas, porque no estamos en el año 2016 cuando Bergoglio excretó Amoris Laetitia y pisoteó varios sacramentos. Bueno, ahí nos llevamos
en la mandíbula un golpe más de uno, que por eso nos pusimos manos a la obra. No estamos en 2016, estamos a punto de entrar en 2026. Ya hay más que de sobra material para llegar a esa conclusión. Pero no se autoengañen, no puede uno autoengañarse. Bueno, Agustín, háblame ahora de varias realidades eclesiales en el clero que son constatables, relacionadas entre sí. ¿Cuáles podrían ser esos ejemplos? Sí, es una realidad que en general en el clero hay escasa formación escatológica. Y nula, muy poca, no les han educado en eso y poquitos son los que por su cuenta han buscado formación en ese tema, sobre cómo va a ser la segunda venida del Señor, estudiar ese tema. Siempre cuando llega las lecturas evaden hablar de eso porque no saben. Porque no quieren estudiar. Yo, tú sabes, Arturo, que yo me las tengo tiesas con un cura veterano del Opus Dei, que en su día, hace muchísimos años, en los años en los que estaba Benedicto solamente, antes de Bergoglio, bueno, pues a mí pues me dio una buena dirección espiritual, en fin. Y yo, con mi buena intención, estoy, entiéndase, tratando de devolverle el favor ahora ya a su vejez. Porque además, como se ha puesto todos los pinchazos habidos y por haber, o sea, cualquier día ya me entero de que se acabó. Bueno, pero yo el otro día me di cuenta de las lagunas que tiene. De verdad, ¿eh? Pero porque no quiere estudiar, claro. Como esa parte del temario la desprecian, me hizo unas preguntas de parvulitos, pero no es porque se estuviera quedando conmigo, sino porque no lo sabe. Entonces, claro, no puede ser eso, ¿eh? Porque las revelaciones privadas fundamentalmente se han dado para esta época, para el final de los últimos tiempos. O si no, ¿para qué se han dado? Es lo de siempre. O van a decir ustedes que son falsas. A ver, este libro es falso, el libro azul del Padre Gobi, todas las mariofanías son falsas. Tienen aprobación eclesial el libro del Padre Gobi, tiene imprimatur. Aquí la Virgen dijo, como os dije en Fátima, Satanás tomaría el vértice de mi iglesia, que no lo decimos Arturo y Agustín. Lo que pasa es que, como se ocultó esa parte, luego el cielo tiene su plan B, en Texas, con la Salet, con un Garabandal, que son inseparables, aunque algunos viven en los mundos de fantasía de Garabandal. Bueno, Agustín, vamos entonces un poco a algo práctico. Que si tenemos un cura o más de un cura que esté viendo este vídeo y tenga poca formación escatológica, es decir, del fin de los últimos tiempos, de cómo será la segunda venida del Señor, de cómo poder estar orientado, ¿qué le podrías recomendar para ponerse las pilas? Bueno, pues así de sopetón, yo esa pregunta la respondería diciendo que se pongan a escuchar y a leer los mensajes recientes que la Santísima Trinidad y la Virgen están dando en la misión de la Divina Misericordia de Texas. Lo recibe la hermana Amapola y el padre Juan María Foster, que está enjuiciado, por supuesto, porque claro, aquí todo el que vaya contra el sistema, que se piensa que no va a tener cruz y juicio, pues esos mensajes que se han empezado a distribuir, como Dios lo sabe todo, pues un año antes aproximadamente de la hospitalización de Bergoglio, a primeros del año 24. Es decir, que llevamos prácticamente 2 años, 24 y 25 de mensajes. Y son de una claridad, son meridianos. Es imposible que la hermana Amapola y el padre Juan María Foster publiquen esos mensajes con ese contenido en esos momentos. Imposible. Ya no se trata de que realmente sean buenas personas, no, es que no serían capaces, porque es que si hay, creo que son 20 o 22 mensajes de una duración aproximada de 15 minutos cada uno, ¿cómo alguien va a decir tanta información sin que se le note el fallo o la mentira o la contradicción si realmente eso fuese algo propio de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que ya tenemos cierto bagaje cuando nos topamos con revelaciones falsas. Que al poquito de empezar a escuchar o a leer, ya empezamos a percibir que allí hay gato encerrado, que eso no cuadra, por el estilo literario, porque no concretan, porque hablan de futuro, ¿no? Así bueno, que, Agustín, otro punto es lo que dices tú, la escatología o escatología en tiempo real. Es decir, esto es un camino que en la medida que vas avanzando vas atravesando el túnel y la luz cada vez está más cerca. Y claro, no se puede comparar las interesantísimas aportaciones que en su día dio
este sacerdote argentino, ¿no? Tan conocido para estos temas, pero que, claro, se quedó muy lejos porque no había llegado el tiempo de comprender la realidad última, como ahora la podemos comprender. Leonardo Castellani fue un adelantado, pero falleció en 1981, demasiado hizo el hombre. Ahora sí, pero ese concepto de escatología en tiempo real significa que como no está escrito, pues es como el Señor, la redención en tiempo real, a la audiencia de los fariseos, claro, eso no estaba escrito, si todavía no lo habían crucificado y no había resucitado, tenían que ir resolviendo al estilo de José de Arimatea y Nicodemo, que hicieron una redención en tiempo real, tuvieron fe en ese momento. Clarísimo, Agustín, muy interesante. Bien, entonces este sería el primer punto que podemos ver que tienen, que comparten mucho el clero, falta de formación en este tema clave, y has hecho ya esta recomendación para asentarnos en el tiempo real actual, que nos sitúan bien. ¿Qué otro punto comentarías para terminar esto? Bueno, también por supuesto los mensajes de la Virgen en Umbe, ¿no? Que son los que nosotros hemos trabajado más, y además está recién publicado el libro en inglés, Umbe 2025 en inglés. Pueden distribuirlo, en tu canal está, en fin, ahí nosotros damos gratis el material. Está en portugués, en inglés, en español y próximamente en italiano. Y lo más importante es que recopila todos los mensajes de la Virgen. Pues hay que trabajarlos. Bueno, otro consejo, vamos a ver. Simplemente piensen, para decir que el Papa León XIV es legítimo, no hace falta nada, eso es inmediato, no se requiere ningún esfuerzo. Sin embargo, para decir lo contrario y argumentarlo, que es lo que algunos hacemos, sí se requiere un esfuerzo, sí se requiere dedicarle un tiempo, sí se requiere tomar una resolución. Y si uno opta por la segunda y ve que todo le encaja, pues tiene más credibilidad que aquel que únicamente diga que es que a mí me han enseñado que el Papa es el que está en Roma, León XIV es el Papa. Bueno, por esa regla de 3, los musulmanes estarían en la verdadera fe, ¿no? Si han nacido en esa familia, pues ya está. Que Dios no es uno y trino. Se acabó, ¿no? Pero sabemos los católicos que no están en la verdadera fe, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una cosa en los curas que no les ayuda y todos tienen en común, y es que son asalariados. Es decir, esto fue un gol. Esto fue un gol porque el ponerles un sueldo les condiciona mucho, me parece a mí. Sí. En fin, eso ya no tiene arreglo, pero aún así no es lo más grave, porque realmente merece la pena por un poco más de tiempo, por un poco más de dinero, no defender la verdad. Y el tiempo pasa volando. En fin, yo creo que además un sacerdote por definición no tiene familia, no tiene negocios, en fin, lo tiene más fácil, ¿no? Que alguien que sí tenga más lazos económicos en esta vida. Bueno, y que piensen una cosa también, los que se engañan, que conocemos a gente que desgraciadamente está a la espera de ver qué hace Preboste, pensarán que Preboste va a publicar una encíclica muy herética. No, eso no lo va a hacer. Siempre bueno, lo hace, pero de una manera muy civilina, porque esta última, donde ha ido en contra del filioque y muchas cosas, tiene mucho veneno metido, lo que pasa es que lo hace muy civilinamente. Sí, siempre está ahí rozando el fuera de juego, en fin, como no que está tampoco la cosa muy clara, pues por ahí se va escapando. Y como tiene a toda una legión de blanqueadores, llevamos nosotros años hablando de los blanqueadores de los sepulcros, que lo que hacen es, venga brocha. El otro día me pasaron un vídeo del padre Santiago Martín y de verdad que me pasó algo que pocas veces me ha pasado. A los 3 minutos y medio lo corté, porque me estaba entrando una mala idea, que digo, esto no puede ser que yo pierda la paz. O sea, me han mandado un vídeo que dura 17 minutos, llevo 3 y medio, y si lo tuviera aquí delante, lo agarraba por la solapa. En fin, voy a cortar el vídeo, hombre. Claro, porque ya empiezan a justificar lo injustificable y a mentir. Y yo, además, estaba pensando, los que tenemos cierto bagaje captamos la mentira, pero esas buenas gentes, personas mayores que yo conozco, de la edad de mis padres, que escuchan a Santiago Martín, pero bueno, claro, son engañados. Bueno, Agustín, quedan los últimos 5 minutos, vamos a ir sintetizando lo último que queramos decir. Yo he pensado
Bueno, por ejemplo. Vamos a hablar de un cura con sotana. Este es un ejemplo real que a mí me ha pasado. Que en la época de Bergoglio, pues él sabía cómo pensaba yo y bueno, lo aceptaba. Y ese cura, pues digamos, su carisma era el de alabar a Dios. Siempre estaba promoviendo la adoración eucarística, componía canciones, me mandaba las canciones. En fin, era, digamos, su carisma, ¿no? Gloria, alabanza, alabanza, gloria, continuamente. Muy bien. Y llegó Preboste. Y cuando llegó Preboste, como evidentemente nosotros no cambiamos de opinión, sino que al poquito tiempo nos vimos reafirmados, pues ya él me bloqueó directamente. Ya él decidió seguir alabando a Dios, pero que Preboste era verdadero papa. Entonces, claro, hay que ver realmente cuál es la alabanza grata a Dios, porque tiene que ser desolador emplear un tiempo y poner en marcha un apostolado que no sea grato a Dios. Es que por eso hay que pensar bien, lo dijimos el otro día, al hilo de estos jóvenes que promueven iniciativas en el Valle de los Caídos, o este que irrumpió en la misa sacrílega con el cura arcoíris. Está muy bien, por supuesto, que hagan apostolado, tienen sangre en las venas, pero hay que pensar bien cómo se le da gloria a Dios. Y ahora, bueno, siempre ha sido así, pero especialmente en esta época, la gloria a Dios se la tenemos que dar haciéndole caso a la Virgen. Igual que dijo el Señor, que mi Padre glorificado, si me hacéis caso. Esa es la gloria de mi Padre, que escuchéis a quien Él ha enviado, a su Hijo. Pues ahora lo mismo. ¿Cómo le van a dar ustedes gloria a Dios si desoyen a la reina de los profetas? Si únicamente la dejan como figura decorativa, en la parte facilona, si no creen en ella. Pero si es que esto es muy serio. La Virgen llora. La Virgen es una persona. Una persona. Y la Virgen llora, sufre. Es que eso de su corazón traspasado por 7 espadas y cercado de espinas, eso es realidad. Y no la hagan llorar. No, y la octava espada, Agustín, lo dice el hermano Agustín del Divino Corazón, colombiano que yo tuve el privilegio de conocerlo en persona en diciembre de 2012, que mi último viaje que hice yo a Colombia lo conocí, estuve en su comunidad, me regaló varios libros, el libro de oro me lo dedicó, en fin, tuve un privilegio porque este hombre era fantástico. Y digo era porque ahora ya no sé cómo calificarlo. No sé cómo calificarlo porque por el tema de Bergoglio, de estos personajes que profetizan lo que va a venir y luego cuando viene como que dicen, pero bueno, si esto es verdad. Y bueno, como que dicen, como que reculan, de verdad, no sé, es una cosa que es inexplicable. Bueno, en fin, este hombre decía que la octava espada que atraviesa el Inmaculado Corazón de María es el pecado de los sacerdotes, pero el pecado grave, el pecado que estamos viendo de gran apostasía, de traición, de falsa obediencia, de juntarse en comunión con los del misterio de iniquidad. Es que eso es terrible, Agustín. Bueno, vamos terminando, si te parece, que nos quedan pues ya nada, pues tres minutos. Si te parece, Arturo, vamos a terminar dirigiéndonos a los sacerdotes con sotana de la sacristía de la Vendée. Resulta que 18 meses después, ahora en noviembre, pues han reabierto la sacristía de la Vendée. Parece que el padre delegado ha sido absuelto en un juicio aquí terreno. Evidentemente no estamos hablando del juicio de Dios, que es el que importa realmente, pero bueno, nos alegramos de que se le haya hecho justicia aquí en la tierra o en su diócesis, y han reabierto la sacristía de la Vendée. Bueno, a ver, con mucha caridad y con mucha misericordia tenemos que recordar el episodio que puso fin a la singladura de la sacristía de la Vendée. Los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, unos más y otros menos, se rieron de la Virgen pura dolorosa. En segundo lugar, no quisieron aceptar nuestro ofrecimiento para ir
a su casa, a que nos entrevistasen y a explicarles los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa. Repetimos el ofrecimiento, lo renovamos. Nos gustaría que nos invitasen a la sacristía de la Vendée para poder allí explicarle a su audiencia cuáles son los mensajes de nuestra Madre, la Virgen Pura Dolorosa, porque son importantísimos. Y en tercer lugar, la sacristía de la Vendée el año pasado, hace 18 meses, cometió la torpeza de hacer justo lo contrario de lo que dijo la Virgen que había que hacer con respecto a Bergoglio. La Virgen lo calificó como injusto, jamás pidió oraciones por él y en la visión beatífica dijo: Dios aquí no quiere injustos, al margen de otras consideraciones de violento, etc. ¿Y qué hicieron? Pidieron oraciones para que el Papa Francisco fuese pronto al cielo. Claro, le dieron munición a sus enemigos, a los modernistas, y los acribillaron. Con lo cual, finalmente, ni agradaron a sus jefes, a los obispos, ni tampoco a la Virgen. Bueno, y ahora han reaparecido, pero, claro, esto yo me temo que no escarmientan, ¿eh? Porque, por ejemplo, el padre Calvo Zarraute es asiduo de Tectón. En el canal Tectón dan continuidad, posible continuidad, es una idea del director de ese canal, a León XIII con León XIV, y explican por qué. Y el padre, creo que Delgado, que me disculpe si no fue el padre Delgado, pero en la sacristía de la Vendée, el otro día entrevistaron al obispo Schneider, Athanasius Schneider, que dijo, refiriéndose a nosotros y a otros que piensan como nosotros, que estábamos llevando a la Iglesia a un callejón sin salida por decir que Papa Francisco no era legítimo. ¿Ha vuelto a repetir esa idea este personaje? ¿La ha vuelto a repetir o qué? No, que yo sepa no. Ah, lo dijo en su día, sí, lo dijo en su día, por supuesto. Lo dijo en su día. Sí. Sí, nos echa la culpa a nosotros. Sí, y yo he oído al padre Calvo Zarraute referirse al obispo Schneider como posible padre de la Iglesia. Vamos a ver. Antes de que se vuelvan a estrellar por segunda vez, porque a lo mejor en esta segunda vez se estrellan en el aviso, que va a ser muchísimo peor que estrellarse contra el obispo en el año 24, que fue lo que sucedió. Pues, mire, para reabrir la sacristía de la Vendée así, no, para eso ciérrenla de nuevo. Nosotros hicimos un programa, después de que ustedes cancelaran la sacristía de la Vendée, animándoles a reabrirla. Está por ahí en nuestro canal. Pedimos a los curas de la sacristía de la Vendée que la reabran, pero bien reabierta. No nos hicieron caso, ni nos invitaron ni nada. Y ahora ellos, parece que a raíz de la absolución del padre Delgado, la han reabierto. Pero siguen en las mismas. Siguen hablando en el canal Tectón, entrevistando a Schneider y, por supuesto, teniendo como verdadero papa a León XIV y formando tertulias con Alberto González Chávez y el padre Charles Moore, encantadísimos todos con Preboste. Y me parece que Alberto González Chávez ha escrito un libro dando también continuidad al estilo Tectón entre León XIII y León XIV, algo así. Vamos a ver. Señores curas con sotana de la sacristía de la Vendée, van directamente a ganar puntos para ser los protagonistas de la visión del 23 de enero del 77, llorando a moco tendido, celebrando la Santa Misa en Umbe. A lo mejor no son ustedes, bueno, pero ya llorarán en su diócesis. Si no se enmiendan, se lo estamos avisando, miren que se lo estamos avisando, van por muy mal camino, señores curas con sotana de la sacristía de la Vendée, que se van a estrellar, que no le hacen caso a la Virgen. Así que rectifiquen. Llega el Adviento, pidan perdón a Dios, invítennos a su casa y prepárense para recibir azotes, escupitajos, la cruz, la corona de espinas y para ser crucificados. Y así darán gloria a Dios. ¿Entienden el plan? Ese es el menú que les proponemos. El nuestro es parecido, como se aclare. No se piensen ustedes que a nosotros nos esperan ahora unas vacaciones de Navidad esquiando en los Alpes suizos. No, nos espera un trabajo duro. Y lo que viene después ni os cuento, ¿no? Que nadie sabe. Así que ánimo, no tengáis miedo. Bueno, pues que así sea, que se cumpla lo que decía el Papa Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo, no temáis, etcétera, etcétera. Y preparemos, por la gracia de Dios, este Adviento, pero sin olvidar que ante todo tenemos que tener mentalidad parusíaca, porque la segunda venida del Señor está próxima y será semejante a la primera, como enseñó Nuestra Señora a través del Padre Gobi en el mensaje de diciembre del año 78. Será semejante a la primera. ¿Eso qué significa? Investíguenlo, medítenlo. Semejante a la primera será la segunda. Perdona, que quiero decir una sola cosa.
la Virgen en Umbe, lo primero que dijo, las primeras palabras suyas fueron que el anticristo religioso aparecería en mayo. Quien quiera que consulte el mensaje. Eso fue lo primero. ¿Sabes en qué mes estamos? La primera vez que habló. Y la última, sin contar la del testamento que fue escrito el 15 de agosto del 69, la última vez que habló fue para referirse a los curas que escupen el rostro de su divino hijo. Esto es para meditarlo, porque la Virgen empezó y terminó así, hablando del anticristo y de los curas que escupen a su hijo. Y ella se presentó como dolorosa. Entonces, que eso nos sirva, pues, para ser conscientes de cuál es la situación. La situación es muy esperanzadora, pero también, si se tira por mal camino, de una gravedad enorme. Y no, digamos, porque tampoco hay que recrearse, en la visión que la Virgen le mostró a la vidente del destino que le espera a los curas que la desoyen. Bueno, ahora vamos a decir el infierno, vamos, ¿para qué vamos a darle vueltas? No queremos, por favor, que ustedes ni siquiera vayan al purgatorio ni al infierno. La cosa es muy seria, ¿eh? Así que asústense un poco, si es bueno asustarse. Háganos caso, porque a tiempo están. Bendito sea Dios, que todavía hay tiempo, que luego ya no va a tener arreglo, o qué se van a esperar ustedes. Al juicio particular, no. De acuerdo, Agustín. Muchísimas gracias. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.